El día de hoy, el mensaje por tercera vez se llama La belleza y el favor de Dios, pero ahora sobre su iglesia. Hemos visto que lo que es bello para nosotros no necesariamente es bello para Dios. Y al contrario, Dios constantemente encuentra belleza donde nosotros no vemos nada de bello. ¿Por qué es importante el tema de la belleza, mis hermanos? Algunos estarán diciendo, pero pastor, otra vez con ese tema. Bueno, es importante porque la belleza y el favor de Dios es lo que nosotros deberíamos perseguir. Y créame, mi hermano, hermana, que no hay nada más importante y relevante, muy relevante en nuestra vida que tener el favor de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestra iglesia. No podemos pretender ser cristianos sin tener el favor de Dios. No olvide lo que dijo Dios a Samuel, al profeta mismo que se confundió. Y si él se confundió, nosotros también. En 1 Samuel 16:7 le dijo: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta última parte en la versión NTV dice: el Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y la versión NBI dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Tener el favor de Dios, mi hermano, debiera ser nuestra meta en la vida. Tener el favor de Dios debería ser más importante que tener el favor de su jefe. Tener el favor de Dios debería ser más importante que tener el favor de su pareja o de su cónyuge. Tener el favor de Dios debería ser más importante que tener el favor incluso de sus padres. Tener el favor de Dios significa que Dios va a estar con usted y lo va a mirar con agrado. ¿Cuál es el problema? Ahí mismo está el problema. Que nosotros nos hemos acostumbrado como cristianos a vivir sin el favor de Dios. Pensamos que nosotros viviendo de la forma que creemos, de alguna forma la hacemos porque la salvación es gratis. Entonces debemos clasificar o distinguir que la salvación sí es gratis, pero el favor de Dios se gana. Alguien que no anda en buenos pasos no puede tener el favor de Dios. Alguien que no se esfuerza por agradar a Dios no va a tener el favor de Dios por mucho que le ore. El favor de Dios se obtiene por nuestra forma de vivir. El favor de Dios se obtiene por nuestra forma de hablar. El favor de Dios se obtiene por nuestra forma de contestar. El favor de Dios se obtiene por nuestra honestidad al hacer las cosas. El favor de Dios se obtiene por la seriedad e importancia que le damos a las cosas de Dios. Estoy seguro de que a nadie le gusta que le tomen el pelo. Hay alguien que puede decir: a mí me encanta que me engañen. A mí me encanta que me mientan. A mí me encanta que me prometan y no cumplan. A nadie le gusta eso. A nadie le gustaría que le dijera: soy todo tuyo, soy toda tuya, y termina siendo mentira. Pero a la hora de la verdad, nuestros actos dejan en evidencia que nosotros así actuamos con el Señor. Por esa razón yo creo que el Señor ha puesto en mi corazón el predicar 3 veces ahora en diferentes formas sobre la belleza y el favor de Dios. Estoy seguro de que Dios quiere ver una iglesia bella. ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro de que Dios quiere dar el favor a Iglesia Creekside, al igual que a muchas iglesias alrededor. Pero ¿cuál es el impedimento? ¿Qué impide que nosotros tengamos el favor de Dios? ¿Qué impide que algunos cristianos, siendo salvos, no tengan el favor de Dios? Es fácil. La falta de amor por Dios reflejada en la falta de compromiso con Dios. La falta de amor por Dios reflejada en poco esfuerzo por servir a Dios. La falta de amor a Dios reflejada en poquito sacrificio. No estamos dispuestos a sacrificar nuestras cosas. La falta de amor por Dios reflejada en la tibieza espiritual. Gracias a Dios, esta iglesia está cambiando. Gracias a su misericordia, la mayoría de los hermanos y las hermanas están atendiendo el llamado de Dios y han manifestado su interés en ser miembros de esta iglesia. La mayoría ha manifestado el deseo de servir en Iglesia Creekside y hacer de Iglesia Creekside su iglesia. Esa es una acción
que va a ganar el favor de Dios porque está saliendo de la tibieza y está tomando una posición. Ese es el paso más importante que se puede dar porque te acerca y te convierte en cuerpo de Cristo. Debemos recordar que Cristo sacrificó todo en la cruz. Él se despojó de todo para que nosotros vivamos dando poquito. No, entregándonos todo a la obra del Señor. Dios no quiere que estemos con un pie afuera y con un pie en la iglesia. Dios no quiere que nosotros veamos belleza media, sino que Él quiere vernos bellos completamente, porque Él quiere dar su favor. Y eso me lleva al número 1. ¿Cuál es la belleza que Dios busca en su iglesia? Ya que el tema de hoy es la belleza y el favor de Dios a su iglesia. ¿Cuál es la belleza que Dios busca en su iglesia? La belleza que Dios busca en la iglesia, mi hermano, es que la iglesia sea una agencia de Dios en la tierra que proporcione el crecimiento a los creyentes. La belleza que Dios busca en la iglesia es que la iglesia provea el ambiente para la hermandad. El favor de Dios solamente va a llegar cuando la iglesia sea un ambiente de fraternidad. El favor de Dios a la iglesia se va a dar cuando se cree dentro de la iglesia un ambiente de armonía entre hermanos. El favor de la iglesia va a llegar cuando seamos una iglesia que adora comunitariamente. Y adora no significa que canta, no se relaciona con música. Adoración significa obedecer. Entonces usted adora no cantando el domingo, usted adora haciendo la voluntad de Dios en la semana. ¿Cuándo se va a agradar Dios y nos va a dar su favor como iglesia? Cuando la iglesia sea formada por una sola familia, que es la familia de la fe. No importa si viene de Chile, de Argentina, de México, de España, es una familia bajo la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la belleza que Dios busca en la iglesia? Es que tenga sus brazos abiertos para recibir a los nuevos creyentes que van a llegar a Iglesia Creekside. Hay muchos inmigrantes que están llegando al estado de Washington y Dios necesita lugares que estén con los brazos abiertos y que estén con su presencia. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos juntos con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Usted y yo, dentro de la iglesia Creekside, formamos parte de la familia de Dios. Salmo 133 dice algo muy lindo. Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que era el sacerdote, la autoridad, y baja hasta el borde de sus vestiduras, dando a entender de una jerarquía en armonía. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía bendición y vida eterna. Y Hechos 2, 46, 47 dice algo muy interesante de los que forman la iglesia y de la belleza que Dios quiere ver en la iglesia Creekside para darle su favor. Dice: todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Aquí podemos decir, y cada domingo y cada mes Dios añade a Iglesia Creekside los que han de ser salvos. Muchas personas se confunden y piensan que la iglesia es una creación de los hombres. La iglesia institucionalmente fue establecida y constituida por Jesucristo mismo. Él la fundó antes de dar su vida en la cruz del Calvario. A través de la historia muchos han querido detener la iglesia, muchos han querido detener el evangelio, muchos imperios, reyes, dictadores, presidentes, líderes comunistas, líderes de religiones humanas han intentado detener el evangelio y no lo pueden detener. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo la fundó él mismo y lo que él comenzó, él mismo lo tiene que tomar para llevársela. Esa es la importancia de la iglesia de Cristo, de que es una iglesia que necesita tener aspectos bien específicos para ser bellos delante de Dios. Número 2, la belleza de la multiplicación en su iglesia. Mi hermano, a la iglesia se añaden
los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. Mi hermano, mi hermana, a la iglesia se añaden los que deciden ser bautizados como evidencia principal de su fe. A la iglesia se añaden los que han alcanzado la salvación y vida eterna. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También en Hechos 16 encontramos: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, dando a entender que el evangelio tiene toda la perspectiva, la posibilidad de alcanzar a los de la familia cuando uno se convierte. Entonces Pablo y Silas les anunciaban el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. Y mire, a esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Hechos 8:35-39 dice: entonces Felipe, que era un evangelista, que se encontró con un eunuco que era de otra nación y quería entender el evangelio, no era judío, él se lo explicó y mire lo que pasó. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe los bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino con gozo. Una evidencia de que Dios está haciendo crecer la iglesia, no cuantitativamente, sino cualitativamente, es que las personas tienen una experiencia con Dios y el primer paso que dan después de creer en Jesucristo es ser bautizados. No postergan las cosas porque no saben lo que va a pasar el día de mañana. Número 3, la belleza de pertenecer a un rebaño. Algunos dicen: ay, que la iglesia tiene tantas cosas malas, pero algo muy lindo que el Señor ha hecho es poner ministros y ministerios en su iglesia para que la nutran. Eso es un propósito de Dios, no fue creado por el hombre. La iglesia se nutre a través de su palabra, que es expuesta, y a través de los dones del Espíritu que se le entregan a todos los miembros de la iglesia que buscan sinceramente al Señor. Efesios 4:11-12 dice: y él mismo, o sea Jesús, instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, es Jesús quien compara la iglesia con un rebaño de ovejas que está bajo el cuidado de un pastor. No es que se le ocurrió a un hombre hablar de esto, es Jesús quien compara la iglesia con un rebaño. Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, dando a entender que no son judías. También a aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No es la voluntad de Dios que los creyentes vivan como ovejas sin pastor. Esa no es la voluntad de Dios. Hebreos 10:23-25 dice: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, o sea, nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos hispanos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Lo de hispanos se lo agregué yo. No es la voluntad de Dios tener creyentes que algunos dicen es una oveja negra. No es la voluntad que sea una oveja negra. No es la voluntad de Dios que algunos creyentes piensen de que son ovejas desordenadas. No es la voluntad de Dios. O menos una oveja rebelde. No es la voluntad de Dios. Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios.
Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario, no será provechoso para ustedes. La iglesia no fue creada por el hombre. La iglesia fue distorsionada por el hombre. La iglesia no fue creada corrupta. El hombre la hizo corrupta. La iglesia no fue creada para que abuse a la congregación y a las personas y a las almas. Fue el hombre quien manipuló lo que Jesucristo comenzó para abusar de los demás. El pertenecer a la iglesia de Cristo incluso bíblicamente nos ayudará a resolver problemas y diferencias entre nosotros mismos. 1 Corintios 6, 1-6 dice: porque cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, ¿se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. ¿Cómo están las cosas? Un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano, y para colmo, el que lo juzga es alguien que no cree en Cristo. Incluso la palabra nos llama a tener la capacidad de resolver problemas internamente. Eso no significa estar caminando por sobre la ley. Eso significa que nosotros tenemos que tener un liderazgo maduro y una congregación madura. Jamás vamos a pasar por sobre la ley, pero hay muchas cosas que se pueden resolver y detener con el consejo sabio de su palabra dentro de la congregación. Y eso es belleza delante de Dios. Y cuando Dios ve belleza en ese sentido, está el favor de Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay tantas iglesias cristianas a mi alrededor? Las razones son bien sencillas. Porque en una sola iglesia local no podrían caber todas las personas. Porque en grandes cantidades no pueden ser bien atendidas todas las personas. Porque en una iglesia gigante tampoco podrían servir todas las personas. Y la importancia de pertenecer a una iglesia es servir a Dios. No sentarse a que lo atiendan y pasarse años escuchando. Servir a Dios es estar activo en la obra. ¿Por qué hay tantas iglesias a mi alrededor? Porque la distancia geográfica va a designar la iglesia a las personas, porque no muchos pueden estar viajando a distancias largas. Entonces, ¿es bíblico y saludable que existan muchas iglesias locales? Sí lo es. Sí es bíblico que haya muchas iglesias, mientras tengan la sana doctrina. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo mismo le escribe sus cartas a diferentes iglesias locales. Porque Dios, cuando habla en el Apocalipsis, incluso le escribe a 7 iglesias que estaban en una región. No a una, a 7 iglesias. Y a cada iglesia le escribe un tema diferente, una situación diferente que estaban viviendo. O sea, Dios mismo corrobora de que las iglesias locales tienen el favor de Él, y Él nunca ha centralizado su iglesia. En Apocalipsis Dios le habla a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Taitira, a la iglesia de Sardis, de Filadelfia y la Odisea, y a todos le tiene un mensaje diferente. Entonces sí es el plan de Dios que exista la iglesia local para atender en sus capacidades a las personas que Dios le brinda. Número 4, la belleza de la unidad. Recordemos, el título de este mensaje es La belleza y el favor de Dios. Donde Dios ve belleza, ahí está su favor. Donde Dios no ve belleza, Dios no puede tener su favor. La iglesia del Señor Jesús es una sola, pero está organizada y distribuida en diferentes lugares geográficos que son las iglesias locales. Hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Antes de subir a la cruz del Calvario, Jesucristo hizo una importantísima oración por la unidad de su iglesia. Y a pesar de que estemos regados por todo el mundo, Jesús quiere que formemos una sola iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Juan 17:21 dice:
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi hermano, mi hermana, la verdad es esta. La mayoría de las personas que conocen y han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ha sido por el esfuerzo de una iglesia local o ha sido por el esfuerzo de un miembro de una iglesia. La mayoría de nosotros hemos llegado al Señor por algún pastor, por algún hermano, por algún ministerio de una iglesia que nos compartió el mensaje, que nos habló de Cristo. Por eso es importantísimo pertenecer. Diga conmigo, pertenecer. Mi hermano, pertenecer es crecer. Pertenecer significa ser cuidado, ser atendido. Pertenecer significa servir en una iglesia local de Cristo. Pertenecer es ser parte de la novia que Cristo viene a buscar. Pertenecer es la evidencia que hay una actitud de servicio y de responsabilidad de su fe. Pertenecer es tener un pastor que puede dar fe de su buen corazón y de su vida. Aún el apóstol Pablo y Bernabé, ellos eran muy fieles a la iglesia de Antioquía. Hechos 13 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Así que después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjese, en el verso 2 dice, como ellos servían al Señor y ayunaban siempre. La iglesia local es la que dentro de sus filas va sacando las personas que van extendiendo el reino de Dios. De esta iglesia Creekside tienen que salir misioneros. De esta iglesia Creekside tienen que salir evangelistas. De esta iglesia Creekside tienen que salir pastores, porque la iglesia local no es para que se muera eternamente enclaustrada, sino es para reproducir la obra que Jesucristo vino a hacer a la tierra, que es alcanzar al perdido. Déselo fuerte al Señor. Lamentablemente los que no se sujetan a una iglesia y no se sujetan a un pastor pueden caer en el error de que los engañen y peor que salgan a esparcir su engaño. Primera de Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Por eso es importante ser miembro, pertenecer realmente al cuerpo de Cristo, no solamente oyente. Segunda de Juan 6 dice, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que ustedes anden en amor, como desde el principio lo han oído. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo, a fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevere en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz. Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Mis hermanos, Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y Efesios 4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Entonces, mi hermano, estar dentro de una iglesia es lo más saludable que le puede pasar a su vida espiritual. Como cristiano, formar parte verdadero de una iglesia lo va
a protegerlo, le va a dar cobertura, no por el pastor, sino por la presencia de Dios que está para desarrollar los dones en su iglesia. Y por último, la belleza de la autoridad y el poder de la iglesia. Hay un versículo que se ha malinterpretado muchísimo en la Biblia, y yo creo que el pueblo hispano lo ha escuchado mucho. Mateo 16:18, archi reconocido. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Muchas veces se ha presentado este versículo como una preferencia que Jesús tuvo con Pedro para iniciar una iglesia. ¿Y ustedes creen que Jesucristo hubiera dejado de lado a los 11 para vaciar toda la autoridad en una sola persona? Y la evidencia histórica que cuenta de que sus discípulos fueron unos a Antioquía, otros a Constantinopla, otros a Roma, y otros se esparcieron por Asia y otros por África, y todos excepto Juan murieron como mártires. Todos tenían el mismo trabajo de llevar la iglesia. ¿Por qué se ha enseñado de que la iglesia se le depositó a una sola persona? Porque no se estudia el texto. Cuando uno comienza a estudiar un poquito más, se da cuenta que ni Pedro, ni mucho menos Pablo, eran líderes totales de la iglesia primitiva. Solamente usted vaya a Hechos y se da cuenta que Pablo y Pedro tuvieron que ir a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, a pedir permiso por lo que estaba sucediendo con los nuevos cristianos. Y Pedro y Pablo fueron y se presentaron y explicaron su causa. ¿Y quiénes tenían digamos, la centralidad en ese tiempo de la iglesia? Hechos 15 dice que eran los ancianos y los apóstoles. Y al parecer el que tenía la batuta era Jacob. Entonces, ¿cómo es la cosa que sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué significa? Tenemos que ver el capítulo con precisión para entender el poder de la iglesia. Volvamos a leer Mateo 16, del 13 al 18. Y quiero que se fije bien en lo que está subrayado por rojo. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, ¿dónde fueron? Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mire qué pregunta. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías y algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿puertas de qué? No podrán vencerla. Perfecto. Volvemos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era un lugar fundado en la base del monte Hermón. Eso está cerca de las alturas de Golán. ¿Por qué es interesante Cesarea de Filipo y por qué dice que estaban ahí? Porque es el área extremo norte, fue lo más lejos que llegó Jesús, porque nunca se salió de su país. Era la frontera. Esa área fue ocupada por 300 años antes por Alejandro Magno, quien era griego y quien llevó toda la mitología griega en esa área. Entonces era en esa área donde estaban los altares para el dios Pan, para el dios Zeus y para el dios Hades. No sé si puede colocar unas fotos. Siga más. Ese es el monte de Hermón. Es una tierra rocosa y abajo estaban eran orificios que se hacían y que se llamaban puertas del Hades. Eso se hizo cuando llegó Alejandro Magno. Siga para adelante. Así se veían, puertas del Hades. ¿Y por qué se llamaban puertas del Hades? Porque ese fue el lugar que se designó por los griegos para instaurar su servicio y sacrificios que hacían ellos a los dioses. Sigue un poquito. Entonces en ese lugar estaba el dios Pan, que era el dios que dicen que cuando toca en la flauta, todos salían corriendo, y de ahí viene la palabra pánico. Utiliza la palabra pánico, viene del dios Pan. Sigue otra vez. El dios Hades tenía su altar ahí también, y era el dios de la mitología griega que le llama el dios del trueno. Es el más poderoso. Perdón, esa foto está mal. Ese es el dios Zeus.
Ese es el dios Hades. El dios Hades es el dios de la muerte en la mitología griega. Vuelvo para atrás, me equivoqué. Ese es Zeus. Se me olvidó cambiar el nombre. Ese es Zeus, el dios del rayo, el más poderoso. Y el otro es el dios Hades en la mitología griega. Entonces, en Cesarea de Filipo había muchas cuevas cavadas en la roca. Esas rocas eran los altares. Recuerde, rocas, altares. Era toda una montaña de roca. Había uno para el dios más grande, que era Zeus, y otros para el dios Hades y otros para el dios Pan. Entonces los griegos pensaban de que una persona que hacía milagros era un semidios, un semigod, como es el caso de Aquiles, ¿no? Mitología griega también. Entonces cuando Jesús llega a esa área, y la Biblia dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, parte diciendo dónde estaban. Él les preguntó, ¿qué dicen los demás que soy yo? Porque veían a un hombre que hacía milagros. Entonces en esa área, que era el área de altares de los dioses, Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy? Y algunos piensan, no, algunos dicen que es profeta, algunos dicen que era acá, que era allá. ¿Y quién dicen ustedes que soy? Diciéndole, ¿ustedes también piensan que yo soy un semigod? ¿Un semidios? Lo mismo le pasó a Pablo cuando, en Hechos, cuando fueron a Grecia, hicieron un milagro y al tiro el sacerdote de esa ciudad vino a hacerles un altar. Y no hagan eso. Nosotros somos hombres como ustedes. Entonces, con esta información, leamos otra vez lo que Cristo dijo para su iglesia. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, que era la tierra donde estaban los altares de Zeus, de Pan y del dios Hades, que era el dios Hades el que cuida, según ellos, el infierno. Al llegar a esa área, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Vuelva atrás donde está el monte de... Ahí, atrás, ya. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre estos altares, sobre esta creencia, sobre sobre la creencia de que hay varios dioses, sobre el altar de Zeus, sobre el altar de Pan, sobre el altar que hay aquí, sobre toda esta creencia, yo voy a edificar mi roca. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Lo que estaba diciendo es que Dios le daba autoridad por sobre toda religión politeísta. Esa era la palabra. Y la religión monoteísta, que es un solo Dios, creador, que es Dios, Jehová, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iba a estar por sobre la roca de los altares donde ellos estaban. ¿Se imaginan que Jesús hubiera ido a Sodoma y Gomorra? Todo lo que sucedía ahí iba a influenciar lo que estaba pasando. Entonces lo que hablaba necesitaba que nosotros supiéramos el contexto. Entonces cuando Jesús parte, el texto dice, estaba al llegar a la región de Cesarea de Filipo, lo que está diciendo el autor, ubíquense. ¿Y qué significa esto? Con esto quiero terminar. Alguno dirá, ¿y qué relación tiene eso, pastor, con lo que usted estaba hablando de la belleza y el favor de Dios sobre su iglesia? Lo maravilloso que Jesús está diciendo en este párrafo es lo siguiente, mi hermano, que las puertas de lo más poderoso que considere cualquier religión, que en ese tiempo eran las puertas del Hades, o sea, le dijo, mira, esta roca, es la puerta del Hades, todo lo que está acá, yo voy a fundar mi iglesia sobre ellos. Esta iglesia Creekside es parte de la iglesia de Cristo y está fundado sobre cualquier poder demoníaco. La iglesia de Jesucristo está formada sobre cualquier poder que se sujeta a la creación de Dios. Nada prevalecerá sobre mi iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Está entregándole el poder para que todos los discípulos salgan repartidos por todas partes y den su vida por el evangelio, pero formen la iglesia, iglesias locales.
Dice, mi iglesia será edificada por sobre todo tipo de altar. Eso es lo que está diciendo. Mi iglesia será edificada por sobre todo tipo de creencias. Sobre esta roca, ¿ves el monterón? Sobre esta roca, sobre todo esto voy a edificar mi iglesia. Y las puertas de ese Hades que dicen que está ahí no van a prevalecer contra ella. Nada prevalecerá contra mi iglesia. Esa es la belleza de formar parte de la iglesia de Cristo. Qué bello, qué tan bello y agradable formar parte de una iglesia que es la iglesia del Dios creador de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En los últimos meses he recibido varias llamadas pidiéndome que vaya a hacer exorcismos. Y yo le digo, yo no hago exorcismos, yo puedo ir y orar por liberación. Y yo le digo, miren, tienen que decirme y cuéntenme cómo está su vida. Yo no puedo ir para allá y hacerle el exorcismo. Yo necesito saber qué fe tienen ustedes, qué han estado haciendo, dónde está su corazón. También he tenido que enfrentar en los últimos meses la realidad de que muchos de los que asisten a iglesias evangélicas y de los que han asistido acá son personas que practican la brujería y la hechicería. ¿Cuál es mi posición frente a eso? Y se la digo públicamente a todo el que está acá y los que lo ven en cámara después. Mi posición es la misma, que hay un solo Dios, creador del universo y del cosmos y de todo lo que nosotros podemos ver en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y creador del mundo invisible. Todo lo demás se somete al único Dios. Su palabra dice que toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesucristo, no ante el nombre de Zeus, no ante el nombre de Pan, ni menos ante el nombre del dios Hades o las puertas del Hades, ni en la roca donde están todos los altares. Dios colocó su iglesia sobre todo poderío espiritual, porque hasta los seres espirituales son seres creados por Dios. Si no lo sabía, su palabra dice que toda rodilla se doblará. ¿Qué significa eso? Que toda potestad espiritual va a huir delante de la presencia de Dios. Y si la iglesia es el cuerpo de Cristo, Dios mismo, ¿cómo puede estar las tinieblas dentro de la iglesia? Así que cualquier persona que crea o tenga imágenes en su casa, cualquier persona que crea en comunicarse con muertos, cualquier persona que practique o lea en el tarot en su mano con cartas, cualquier persona que practica la magia blanca, negra o lo que sea, cualquier persona que cree en los hechizos o trabajos que le mandan a hacer otras personas, cualquier persona que mezcle lo divino con lo sagrado, debe arrepentirse pronto y debe clamar a Dios por perdón, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni menos con la creación caída. Debe rogar a Jesús que le limpie su corazón, que lo limpie con su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de pecados. Debe cambiar su forma de vivir y de pensar, y debe vivir declarando que solo Jesucristo es su Señor y Salvador. Ay, pastor, pero ¿por qué dice esto? Le voy a decir por qué tengo que decir esto y por qué no callo. Ezequías 44:23 dice lo siguiente, referente a los pastores, los sacerdotes. Los pastores y sacerdotes deberán enseñarle a mi pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Entonces, Mateo 16, cuando dice sobre esta roca, ¿qué está diciendo? Sobre cualquier creencia pagana, cualquiera la que sea, ni la más poderosa. Sobre esa roca, cualquier altar, cualquier sacrificio, cualquier Dios que tenga el hombre, voy a edificar a Iglesia Creekside, y las puertas del mismo Hades, que era el Dios encargado de entrar en esas cuevas, no van a prevalecer contra mi iglesia. Esa es la belleza de formar parte de la iglesia del Dios creador y todopoderoso, el autor del universo y del cosmos. Esa es la belleza de formar parte de la iglesia del Dios único, que puede decir: se acabó todo o se inicia todo. Esta es la belleza de formar parte del Dios único, creador del cosmos, que decidió dar su vida por usted y por mí para enseñarnos a amar. Y esa es la belleza de la iglesia, que la formamos personas imperfectas que han llegado a ser hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
La Biblia nunca dice que toda la humanidad son hijos de Dios. Dice que todos estaban perdidos en sus delitos y pecados, pero solamente los que creen en Jesucristo son los que llegan a ser hijos de Dios. Y ese es el mensaje de cualquier iglesia local saludable. Ese es el mensaje de cualquier iglesia local en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Panamá, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, en México, en España. Va a ser el mismo mensaje. Dios es soberano y Jesucristo creó la iglesia y la dejó funcionando para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna y venga a formar parte de la familia de la fe. Creo que Dios está hablando claro. Creo que Dios está dando la oportunidad de ser parte de la iglesia. Yo le ruego a Dios que cualquier persona que el día de mañana le toque partir a la presencia del Señor, no se arrepienta de no haber creído, no se arrepienta de no haberse bautizado, no se arrepienta de no haber puesto su vida en servicio en la iglesia de Cristo, no se arrepienta de no haber respondido al llamado de Dios. Dios está llamando a ordenar nuestras vidas a través de su palabra. Dios está llamando a buscar los dones del Espíritu a través de una búsqueda sincera, anhelando los dones del Espíritu, para tener una iglesia que se edifique por el Señor mismo. Porque todos los dones de la iglesia, ya sean muy extravagantes, son para edificación de la iglesia. Y yo sé que si hay personas anhelando tener dones del Espíritu en este lugar, Dios se lo va a dar, porque Él es justo y fiel y bondadoso y misericordioso con todos. Amén. Entonces, mi pregunta es, ¿será que Dios está viendo belleza en nosotros? ¿Será que Dios se está agradando con la multiplicación que está pasando en Iglesia Cristiana? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos el favor de Dios. ¿Será que Dios se está agradando con ver un rebaño que en vez de estar rebelde diciendo, ay, eso de los rebaños y las ovejas y los pastores, yo no creo en nada? Entiende de que Jesús mismo fue el que habló de que la iglesia era como un rebaño. ¿Será que Dios se agrada de que sea así? Ni un amén. Amén. Dios se agrada de que sea así. Y si Dios se agrada, está a su favor. ¿Será que Dios se agrada cuando ve la belleza de la unidad en la iglesia? Ustedes saben que hay iglesias que se pelean todo el tiempo. Usted y yo deberíamos rogarle al Señor que esta iglesia sea una iglesia unida. Que seamos pocos, pero seamos unidos. Que cuando hablemos, pensemos en los demás como si fueran nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestras mamás, y nunca manchemos el testimonio de los demás. Y por último, saber de que pertenecemos a una iglesia que tiene el poder de Dios. Esa es una iglesia bella, es una iglesia que tiene el favor de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo desde Jerusalén hasta Redmond, Washington. Pongámonos de pie, por favor.